la administración pública y el funcionamiento del gobierno digital. Entonces acá simplemente tratar como de darles otra perspectiva, un poco les quiero contar por qué creo yo eso que es importante o por qué creemos nosotros que es importante, cuáles son los diagnósticos interesantes y qué podemos hacer, cómo podemos trabajar avanzando precisamente en este objetivo. ¿Por qué Guatemala necesita operabilidad? Ya vamos a mirar un diagnóstico del PNUD y con una encuesta también que he hecho hizo también Red Ciudadana sobre este mismo tema y cuál es el impacto real y cuál es el impacto real. Entonces, lo primero es se ha identificado la interoperabilidad como un problema estructural que limita la transformación digital en Guatemala. Entonces recuerden todo eso que hablábamos hace como una horita, 2 horitas, de por qué era importante ciberseguridad. Acá, ¿por qué es importante interoperabilidad? Porque nos va a permitir materializar esa transformación que nosotros queremos para el Estado guatemalteco. Precisamente el Red Ciudadana, en una línea muy parecida en la encuesta que hizo, identificó que solo una parte pequeña de las entidades públicas con las cuales comentaron cuentan con mecanismos formales de intercambio de seguros de datos, que era precisamente eso que nosotros hablamos, garantizar que esa sangre que alimenta ese ecosistema digital pueda fluir de una manera adecuada. También entender, como hablamos también con el tema de ciberseguridad, que esto es un tema técnico, sí, pero también es un tema que requiere conversaciones sobre eficiencia gubernamental, sobre transparencia, calidad de servicios para la ciudadanía y en últimas la capacidad de cooperar interinstitucionalmente, de generar esa cohesión institucional y trabajar desde ese frente. Nosotros ¿cómo lo vemos y que creemos que es importante? Avanzar en capacitar actores claves de la administración pública de Guatemala para desarrollar, gestionar y operar esos mecanismos de interoperabilidad institucional, de manera que podamos lograr tres cosas. Uno, diseñar políticas y estándares de interoperabilidad. Valga la pena decirlo pues acá no es necesario reinventar la rueda, sino que hay muchos ejemplos positivos importantes que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo y que han venido aplicándose a lo largo y ancho del mundo, e incluso también en la región. Precisamente la conversación que nosotros comenzamos a tener con Julio sobre interoperabilidad tenía que ver con la implementación que viene haciendo ya hace un tiempo del X-Road Colombia, que precisamente es un ejemplo que no lo montamos nosotros, sino viene de la experiencia de Estonia y que precisamente nos muestra cómo esas experiencias compartidas las podemos transmitir de país a país, las podemos transmitir alrededor de la región y nos sirven pues como una herramienta para trabajar y construir eh, eh, propuestas estandarizadas. Igualmente, eso implica que vamos a necesitar construir procesos organizacionales, herramientas tecnológicas y también promover una cultura de intercambio de datos responsable, segura y centrada en el ciudadano. Así como les hablaba yo en mi presentación anterior, la importancia de fortalecer ese músculo de la ciberseguridad, miren que acá vuelve a aparecer el tema. Es cómo garantizamos que la información que tienen las entidades públicas, muchas veces información confidencial, muchas veces información privada de datos personales de ciudadanos, cómo logramos también moverla a través de las entidades públicas para proveer unos servicios públicos a la ciudadanía de calidad, a la vez que garantizamos que se hagan de una manera segura y eficiente. ¿Dónde estamos hoy? Esos son un poco los principales hallazgos del documento que les comentaba del PNUD, el DRA, que mide el nivel de preparación digital de los países. Lo que señala ese diagnóstico textualmente es que el intercambio seguro de entidades, entre entidades del gobierno y la interoperabilidad son un problema estructural que debe ser abordado para avanzar en la transformación digital de Guatemala. Luego lo que encuentra el documento es que hay un porcentaje significativo de instituciones que no están familiarizadas con el concepto y además de eso hace que nos encontremos con sistemas fragmentados. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica las entidades utilizan sistemas que no pueden hablar entre sí y eso genera varios problemas. Uno, que tenemos falta de estándares comunes que permitan precisamente esa conversación, que se convierten las entidades y la información de las entidades, los sistemas de las entidades en silos de información que no pueden hablar las unas con las otras y eso en últimas genera barreras para la transformación digital en el sentido de proveer servicios públicos y también innovar en servicios públicos. Porque imagínense de golpe, por ejemplo, que nosotros quisiéramos cruzar información entre entidades, por ejemplo, para focalizar un subsidio que quiere entregar el Estado de Guatemala. Digamos que nosotros para eso vamos a necesitar la información de las bases de datos de la identificación nacional de los ciudadanos. Por ejemplo, vamos a necesitar la información relacionada
con entrega de ayudas sociales, vamos a necesitar información, por ejemplo, también del Ministerio de Educación, vamos a necesitar cruzar esas distintas bases de datos de los ministerios y si están como silos, eso va a ser imposible y va a frenar que nosotros podamos prestar servicios públicos complejos. Precisamente también en la encuesta de Red Ciudadana escuchamos un poco de la voz de las instituciones de cara a esa encuesta de interoperabilidad gubernamental. Red Ciudadana encuestó a 30 entidades públicas, un poco intentando promover y entender en qué va la conversación de coordinación institucional, también a este nivel de tecnología. Sobre eso, lo que se encontró es que hay una gran disposición a colaborar. Las instituciones ven que la interoperabilidad es un desafío y están comprometidos a avanzar en ese desafío para garantizar la presencia gubernamental y colaborar. Y precisamente se identifica que los desafíos giran en torno a contar con el recurso humano especializado y no hay una claridad normativa sobre lo que se puede y se debe hacer, y también que es necesario invertir en infraestructuras digitales compartidas precisamente para taclear una parte de esa problemática que nosotros identificamos, tanto desde Red Ciudadana como desde el PNUD con el DRA. La idea es montar un programa de capacitación que nos sirva para comenzar la conversación con estos actores claves dentro de las entidades públicas para empezar a hablar de interoperabilidad y superar esa brecha que nosotros identificábamos de sensibilización y a través de eso empezar a generar unas conversaciones efectivas dentro de las entidades para empezar a pensar, para empezar a pensar cómo organizamos nuestros datos de una manera estandarizada, cómo logramos compartir esa información de manera segura, qué infraestructuras tenemos, qué infraestructuras necesitamos, y para eso proponemos un programa que puede tener, por ejemplo, 5 módulos. Uno primero, fundamentos de interoperabilidad, otro diseño de estándares y marcos de intercambio de datos, acá por supuesto analizando experiencias compartidas, como por ejemplo el caso del X-Road, mirar modelos de gobernanza y mecanismos de coordinación interinstitucional, uso de herramientas tecnológicas, seguridad de datos y protección de privacidad, y también evaluación, monitoreo y sostenibilidad de esos sistemas. ¿Cómo pensamos nosotros que se puede hacer? De un mecanismo, de una manera muy similar a la que ya hemos hecho otras capacitaciones con Red Ciudadana, precisamente a través de talleres participativos, estudios de casos nacionales e internacionales, trabajo colaborativo y también asignación de mentores y certificados de competencias. Eso ha sido una metodología que ha sido interesante no solamente para el caso de ciberseguridad, que era que les comentaba también hace unos minutos, sino incluso también para unas capacitaciones que hemos hecho sobre el tema de inteligencia artificial en sector público. Entonces, es una metodología que vemos que es interesante, que llama la atención, que genera también interacción con los funcionarios, con los estudiantes y creemos que puede funcionar acá también. ¿Qué buscamos entonces lograr con eso a través de esa capacitación? En el corto plazo, tener un grupo de servidores públicos, unos champions dentro de las entidades que nos ayuden a diseñar e impulsar políticas de interoperabilidad desde adentro. A través de eso que en el mediano plazo, en la medida que se viendo la relevancia y criticidad de contar con esto, buscar que las entidades comiencen a implementar mecanismos de intercambio de datos seguros y eficientes y en el largo plazo ya tener una conversación incluso mucho más concreta desde lo legal, desde lo normativo, para poder establecer ese marco para un ecosistema gubernamental que esté coordinado, centrado en el ciudadano y que utilice precisamente interoperabilidad e innovación pública para prestar mejores servicios, tener una mayor transparencia y reducir los costos administrativos de prestar esos servicios públicos a la ciudadanía, de nuevo pensando en clave de eficiencia de la administración pública. ¿Cuál es una propuesta que hacemos para medir este avance y cuáles pueden ser nuestros KPIs? Lo primero es el número de instituciones que participan en las capacitaciones. Después de eso, cuántas políticas, estrategias son desarrolladas con participación de nuestros funcionarios participantes de la capacitación. ¿Cuál termina siendo el nivel de implementación de esos mecanismos que nosotros proponemos dentro de las entidades? Entender un poco cuál es la percepción institucional de la mejora en la coordinación de los datos. Eso también puede ser una encuesta antes y después de la aplicación de la capacitación, por supuesto, dando un plazo de tiempo razonable para que vayan efectuándose estos cambios y este cambio un poco de mentalidad institucional que nosotros proponemos, y también mirarse a través de estas conversaciones, estos funcionarios que participan en estas capacitaciones también avanzan en casos piloto que busquen también mejorar esos procesos para la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje que un poco que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros roles como funcionarios, desde cooperación, desde el sector privado, desde las multilaterales,
jugamos un rol clave y marcamos la diferencia en avanzar en ese proceso de transformación digital de Guatemala. Precisamente nosotros creemos que este programa es clave por tres razones y la intervención de todos nosotros es absolutamente clave. Lo primero es generar esa legitimidad internacional y brindar visibilidad sobre cómo está funcionando la agenda de interoperabilidad en Guatemala, cómo estamos siguiendo estándares, cómo estamos promoviendo esta conversación y de esa manera también apuntarle a mejorar la puntuación de Guatemala en las mediciones y más importantemente en la práctica lograr materializar esos objetivos de transformación digital a través de cooperación y de trabajo, no solamente interinstitucional, sino incluso también a través de multilaterales. ¿Qué cosa también creemos que es importante? A través de ese diagnóstico, esa comprensión de la importancia de la interoperabilidad, empezar a entender qué necesitamos. Y a través de ese entender qué necesitamos, identificar cuáles son los recursos técnicos y financieros que necesitamos para escalar esos programas y asegurar su sostenibilidad. Esos recursos, por supuesto, es clave entenderlos, sí, por supuesto, en inversiones que hace el mismo gobierno nacional, pero incluso también en fondos que pueden ser solicitados y requeridos de otras instancias, como por ejemplo puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o otras instancias de financiamiento internacional. Igualmente, y creo que tal vez esto es crucial e importante, cuando hablamos de interoperabilidad, en últimas estamos hablando de establecer roles, establecer modelos de gobernanza, establecer conversaciones dentro del gobierno, pero también es importante que esa conversación dentro del gobierno se expanda hacia afuera y escuche a la ciudadanía. Entonces, es importante también entender el rol de la interoperabilidad en la construcción de esos servicios públicos innovadores y en el funcionamiento adecuado del tráfico de la información y el tráfico de los datos a través de las entidades públicas, pero también es importante saber que necesitamos la colaboración de la academia, del sector privado y la sociedad civil para entender cuáles deben ser las prioridades y para empezar a construir muy en clave de las posibilidades que ofrece la tecnología, las necesidades que identifica la ciudadanía, las mejores prácticas, estándares que nos recomienda la academia y por supuesto pensándolo todo en un enfoque de construcción y fortalecimiento del gobierno. En últimas, lo que nosotros queremos es, hemos hablado ya toda esta mañana de distintas iniciativas para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer la democracia, para lograr hacer un país mejor para todos y cada uno de los ciudadanos. Y precisamente creemos que esta es una manera de continuar avanzando en este esfuerzo y se vuelve un esfuerzo crucial porque esa interoperabilidad es la que nos va a garantizar que ese proceso de transformación digital pueda continuar ocurriendo y pueda continuar innovando de una manera que beneficie cada vez más al ciudadano y que beneficie cada vez más el desarrollo de ese ecosistema digital del país. Entonces, en últimas y terminando en un mensaje igual al anterior de ciberseguridad, creo que debemos continuar apostando a construir una Guatemala digital y segura, también a través de estos procesos, de estos estándares y de esta inversión en tecnología de interoperabilidad que nos va a permitir garantizar que ese flujo de esos datos, que ese flujo de esa información que, como les decía al principio, es la sangre que mueve el corazón del ecosistema digital, que mueve el corazón de la transformación digital del Estado, funcione de una manera adecuada. Entonces, muchas gracias.